siempre se lucen. Vamos a ir a la palabra a Zacarías. ¿Por qué se ríen, hermanos? Respeten a los músicos, por favor. Zacarías capítulo 4. Váyase a Mateo. Mateo es fácil de encontrar y luego retrocede. Antes de Mateo está Malaquías y antes de Malaquías está Zacarías. Fácil. Váyase a Mateo, fácil de encontrar. Retrocede un libro y está Zacarías capítulo 4. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Zacarías capítulo 4. Amén. Bien, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, perdón, al Hijo y al Espíritu Santo. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Versículo 3. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Versículo 4. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 12. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Versículo 14. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Aleluya. Pueden tomar asiento, amén. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Incline su rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos en esta hora por tu bendición. Gracias, Señor, por los hermanos que nos acompañan, por todo lo que nos hemos reunido, por los que nos sintonizan a través de Facebook, Señor. Que esta palabra, Señor, aleluya, impacte nuestras vidas. Háblanos, unge mi vida y a los oyentes en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Muy bien. Para entrar un poco en el contexto del capítulo 4, Jerusalén tenía un gobernador y este gobernador se llamaba Zorobabel. Pero no solo estaba el gobernador, sino que también estaba el sacerdote. Y el sacerdote se llamaba Josué. No es Josué el que aparece con Moisés. No, no es él, es otro Josué. Entonces, había 2 hombres que estaban dirigiendo, o 2 siervos del Señor que estaban dirigiendo al pueblo de Israel. Zorobabel, mi querido hermano, era un siervo fiel de Dios y era el gobernador de Jerusalén. Qué lindo es saber que podamos, o qué lindo sería que nuestros gobiernos fueran temerosos de Dios. Qué hermoso sería que nuestros países o nuestros estados fueran dirigidos por hombres y mujeres que tienen temor de Dios. Eso sería una gran bendición. ¿Por qué razón? Porque Dios enviaría bendición a ese estado, a ese país. Jerusalén tenía la bendición que tenía un gobernador que era temeroso de Dios, llamado Zorobabel. Y tenía la bendición que tenía también a un siervo de Dios, que era el sacerdote, llamado Josué. Pero Zacarías, que es el profeta, está teniendo una cantidad de visiones. Y en el capítulo 4, en el verso 1 dice, volvió el ángel que hablaba conmigo. Zacarías
no estaba dormido en este momento, no estaba teniendo una visión, sino que estaba en todo su sentido hablando con el ángel que venía de parte del Señor. Pero dice que el ángel que hablaba con él, dice, y me despertó como un hombre que he despertado de su sueño. Pareciera que lo que dice el versículo 1, pareciera que se está refiriendo que Zacarías está dormido, porque dice y me despertó. Pero Zacarías no está dormido. No es eso, sino que póngame atención aquí adelante, sino que la visión que Zacarías está viendo es tan clara, o sea, es tan viva, o es una visión tan vivida, que pareciera que él despierto y en sí, pareciera que ahora que comienza a ver la visión, es que verdaderamente ha despertado. No sé si le supe explicar. Parece que no. Entonces, es como que yo estoy despierto ahorita, yo no estoy teniendo una visión, no estoy teniendo una visión que veo a un pueblo hermoso, santo como ustedes. Esta no es una visión, esta es la realidad. Yo veo un pueblo hermoso y santo que yo estoy despierto, estoy en mis 5 sentidos. 3 y medio, 2 y medio, pero estoy despierto. Pero es como que si ahorita yo tuviera una revelación del cielo, una revelación de parte de Dios, y aquella revelación es tan pura, es tan viva, es tan maravillosa, que yo sintiera que como que despierto, había estado dormido y ahora verdaderamente estoy despierto. No sé si hoy me di a entender. Bueno, pero el porcentaje que todavía no entiende ahorita, lo siento, a la salida se lo explico mejor. Pero lo que Zacarías acaba de ver, lo que el profeta acaba de ver, es tan vivido, es tan real, que él siente que como que lo han despertado. Pero es que el asunto es fácil de explicar. Cuando el Espíritu del Señor viene sobre nosotros, nos despierta a la realidad no del momento o del lugar en que vivimos, sino que a la realidad del cielo. Aleluya. A la realidad de las cosas celestiales, a la realidad de lo eterno. Aleluya. Eso es lo precioso. Véngase a la cámara, hermano. Eso es lo precioso del Señor. Cuando el Espíritu está sobre uno, cuando el Señor viene, cuando el Señor comienza a revelarnos, muchas veces nosotros, mírenme a mí, muchas veces nosotros vivimos intimidados o preocupados porque no estamos recibiendo revelación de Dios, hermano. Pero cuando comenzamos a recibir, y por favor, yo quiero que por favor usted se meta en esta predicación, usted se meta en esta lectura. Muchas veces somos agobiados, somos atormentados, sufrimos, pero porque estamos viviendo la realidad del mundo, la realidad de mi vida, la realidad de los que están a mi alrededor. Pero cuando entramos a esa atmósfera, a esa dimensión del cielo, a esa dimensión de lo espiritual, aleluya, usted comienza a ver las cosas de una manera que usted dice, no hombre, pero si verdaderamente conmigo está Jehová, aleluya. Y entonces, mi querido hermano, Zacarías entró en esta visión que comienza a tener. Una visión tan real que Zacarías dice, ¡guau! Y la visión dice en el versículo 2, el ángel le pregunta a Zacarías y le dice, ¿qué ves, Zacarías? Zacarías, ¿qué es lo que estás viendo, profeta? Y el profeta le respondió, he mirado un candelabro todo de oro. Aleluya. He mirado un candelabro de oro. Aleluya. El candelabro, ¿cuántos saben lo que es un candelabro? Levante la mano. Iba a traer una imagen para que usted la viera y se me olvidó enviarse. Una imagen de un candelabro. Pero el candelabro también aparece en el Apocalipsis. Dice que está en medio de las 7 iglesias. Y entonces dice que Zacarías lo que ve es un candelabro de oro macizo, de oro puro. Y dice la palabra que encima del candelabro dice que ve un depósito. Estoy en el verso 2. Téngame ahí el verso 2 en la pantalla, mi hermano. Dice que ve el candelabro de oro puro con un depósito encima. No solo está viendo el candelabro. Por favor, necesito que ahorita
se meta y comience a recrear en su mente lo que le estoy diciendo. Hay un candelabro. Sobre el candelabro hay un depósito. ¿Para qué sirve un depósito? Para poner algo. Dice que hay un depósito encima. Y sus 7 lámparas. Se está refiriendo a las 7 lámparas del candelabro. Porque el candelabro hay candelabro de 7 brazos y hay candelabro de 9 brazos. Pero aquí se está refiriendo a un candelabro de 7 brazos, que es el más común usado y que es el que estaba en el lugar santo. Este candelabro de 7 brazos, al final de cada brazo tiene una copa. En esa copa se depositaba aceite. Tenía una mecha encendida. Y dice la Biblia que el candelabro tenía que estar encendido todo el tiempo. 24/7, 365 días al año. El candelabro no se tenía que apagar nunca. Tenía que estar encendido porque representaba la presencia de Dios en ese lugar. Y entonces Zacarías lo que está viendo es el candelabro con sus 7 lámparas, o sea, con sus 7 copas. Encima del candelabro dice, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Versículo 3. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Yo no sé si me puedo conseguir una imagen rápida de un candelabro. Bueno, quiero que vea esto. La visión del profeta Zacarías es el candelabro. Hagamos cuenta y caso que el candelabro es el micrófono. Tiene 7 brazos. Yo sé que la mayoría lo conoce, pero para el que no lo conoce, 7 brazos. Al final de su brazo, 7 copas. El candelabro es macizo de oro. Las copas que tenía cada brazo sirven para depositar aceite en ellas. Cada copa tiene una mecha. Y ese aceite que se deposita ahí de olivo tiene que estar ardiendo, o sea, tiene que tener fuego ese candelabro todo el tiempo. Sobre el candelabro un depósito, que es donde hay aceite para echarle a las copas. Del depósito salen 7 tubos a cada una de las copas. Piensen, candelabro, depósito, del depósito, 7 tubos. Cada tubo va a dar a cada una de las copas del candelabro. ¿Para qué servían esos tubos? Para llenarlo de aceite, para llenar continuamente cada una de las copas del candelabro de aceite. Pero sobre el recipiente que está encima hay 2 ramas de olivo. El aceite salía del olivo. Entonces, dice la Biblia que en el tiempo que tenían el templo, dice que habían personas que cuidaban continuamente a que no faltara aceite en cada una de esas copas. Había quienes estaban vigilando continuamente para que cuando el aceite se iba acabando, depositaban más aceite y más aceite, porque el candelabro tenía que estar continuamente ardiendo. Pero se necesitaba ¿de qué? Para que la copa no se quedara sin aceite. ¿De qué se necesitaba? Se necesitaba de alguien, de una persona que estuviera echándole aceite a las copas, porque el aceite se quemaba. Necesitaban de la mano y de la fuerza de un hombre. Quiero que ponga atención y entre en lo que estamos hablando. Necesitaban de la mano y de la fuerza de un hombre para que el candelabro no quedara sin aceite, para que la lámpara no se apagara. Por eso cuando leemos en 1 Samuel capítulo 3, dice la Biblia, y antes que la lámpara del Señor fuese apagado, Dios le llamó ¿a quién? Dios habló ¿a quién? A Samuel, porque estaba en el templo. Pero dice la Biblia que Zacarías ve en visión. Pongan atención para que no se pierdan. Dice la Biblia que Zacarías ve en visión que sobre el candelabro hay un depósito. Hasta ahí estamos bien, porque el depósito sirve ¿para qué? Para guardar, para estar llenando. Pero no es suficiente, porque siempre se necesita de alguien que le esté echando al depósito.
para que desde el depósito se esté pasando a la lámpara. Pero Zacarías ve algo poderoso. Ve 2 ramas de olivo sobre el depósito. Y en el templo en Jerusalén no había tales ramas de olivo dentro. Estaba el candelabro y había depósito para guardar aceite, para estar echando al candelabro, pero no había ramas de olivo. Esto significa una cosa. Esto significa que aquel depósito no necesita de la ayuda ni de la fuerza de la mano del hombre. Porque el aceite que llega al depósito y que llega a la lámpara viene directamente del árbol. Porque hay 2 ramas al lado del depósito que están llenando, 2 ramas de olivo que están llenando continuamente, y esas ramas no permiten que el depósito y que la lámpara esté vacía. Y tampoco necesita de la mano de hombre, tampoco necesita de la ayuda del hombre para llenarse ni el recipiente ni la lámpara, porque viene directamente del árbol. Aquel aceite está viniendo directamente del árbol por medio de las ramas que tocan el recipiente que está sobre el candelabro de oro. Aleluya. Qué lindo. En el Apocalipsis aparece que el árbol, dice, y vi en medio el árbol de vida. Aleluya. El aceite que está viendo, el recipiente que está viendo Zacarías en la visión, es un recipiente que es continuamente llenado desde la propia fuente de donde emana el aceite del árbol. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Sí, Señor. Vamos a sacar 2 lecciones de lo que acabamos de hablar, rapidita, y luego entonces predicamos el mensaje. La primera lección, vamos a sacar 2 lecciones para mí. Diga para mí. No, pero dígale que, como que si de verdad la necesita. Diga, esta lección es para mí. Hay varios que no la necesitan, no dijeron nada. Sobró. Esta lección es para mí. Primera lección. El candelabro que había en el templo necesitaba ayuda humana. Necesitaba que alguien de los que servían en el templo continuamente, no sé, quizás cada hora, quizás cada 2 horas, no sé cuánto se tardaba el aceite de cada copa en quemarse, no sé, pero necesitaba que alguien viniera a estarlo llenando. Y había servidores del templo que venían con un recipiente y venían, y cuando se estaba acabando el aceite en la copa, comenzaban a llenar, la limpiaban rapidito y llenaban, porque no podía apagarse el candelabro, tenía que estar encendido 24/7, era orden de Dios, y tenían que estar llenando. Gracias, quítelo hermano, quítelo, que voy ya, quítelo ya. Tenían que estarlo llenando. Póngame atención acá, porque quiero que escuchen las 2 lecciones que hay. Tenían que estarlo llenando continuamente. El que estaba en el templo. Pensemos en el cristiano como el candelabro. Escuche, pensemos en el cristiano. O sea, pensemos en usted como ese candelabro. Amén. Que necesita continuamente que la mano del hombre lo esté llenando. Que necesita continuamente, mi amado hermano, que un hermano se esté acercando a usted y le diga, hermano, vamos adelante, varón. Hermano, no se quede. Eso sería lo que se hacía en el templo. Que la mano y la fuerza del hombre venía continuamente a estar llenando las copas. ¿Cuántos estamos como el candelabro del templo? Que necesitamos que continuamente alguien nos esté llamando. Es que no me ha hablado. ¿Y por qué no he ido a la iglesia? Es que el pastor no me ha hablado. Miren, tenemos tiempo de no verlo en la iglesia. Es que nadie me habla. Esos son los candelabros que necesitan las manos. Uy, como dije el micrófono. Esos son los candelabros que necesitan la mano del hombre para que los esté llenando. Y allá el hermano viene amargado y viene todo apagado. Hermano, ¿qué le pasa? Ay, viene el diablo que vamos a estar arrastrando. No, hermano, vamos adelante, vamos. Venga, quiero orar por usted. Los evangelistas en el tiempo de la iglesia primitiva se necesitaban para los inconversos. Pero los evangelistas perdieron el trabajo con los inconversos y ahora los evangelistas están dentro de la iglesia evangelizando a los salvos.
¿Por qué? Porque hay muchos salvos que necesitan todavía que se le evangelice. Hay muchos salvos que están como el candelabro del templo que necesita la mano del hombre. Y no sé si me está entendiendo. Amén. Para que venga y lo llene. Vamos, hermano, de adelante, varón. Hermana, mire, no haga caso, hermano. Es que fíjese que ahí se hizo un chambre. Ay, hermana, mire. Usted sabe, así son todas las iglesias. Así son todos los hermanos. El pastor, los diáconos, el liderazgo de la iglesia debería estar trabajando con los inconversos y nos toca que estar trabajando con los de adentro. La oficina del pastor, obviamente no de esta porque aquí no hay ni oficina. La oficina del pastor está llena de hermanos haciendo cola, pidiendo consejería porque tienen este problema, porque tienen otro problema y necesitan, y no estoy diciendo que no vengan y pidan consejo, que esa le espera para la otra semana, ya vamos a hablar de eso. No, pero me refiero de personas que va siempre con el mismo problema, siempre con la misma situación y necesitan que venga el diácono a echarle aceite y necesitan que venga el pastor y le ponga aceite y necesita que alguien de la iglesia lo esté llenando, necesita la fuerza del hombre. Usted no tiene problema para pagar taxi para ir a su casa, perdón, para ir a su trabajo. No tiene problema con pagar taxi para ir a su trabajo, pero, ay Dios, que lo vaya a dejar la mente de la iglesia. Ay Dios. Ay, no, ya sé la sección de personas. Mire, yo llamé. Ahí le estuve llamando al pastor y ni contesta. Y ni le voy a contestar. No pagamos un peso para que nos traigan. No me refiero que no pague. No, es lo que me refiero que no puede. No, usted no paga taxi. Usted paga taxi para ir al hospital a que le manoseen los hijos. Pero para venir a la iglesia, a que Jehová ponga, a que Cristo ponga su mano poderosa y se lo sane a ese mono, no paga un peso. Porque necesita que le estén echando aceite. Y hemos llegado al colmo que los pastores necesitamos que nos echen aceite. Pastor, ¿qué le pasa? Lo veo decaído. Ay, hermano, aquí como donde ve. Uno de pastor sufrido. Mire, no me dan ni para el gas. Mire, la mujer me pegan. Eso casi, ¿verdad? Mire. Y los diáconos tienen que reunirse. Oremos por el pastor pobrecito, se lo está llevando el diablo. O sea, en vez que el pastor esté orando por la congregación orando por el pastor. Ay, hay otro mensaje ahí. Es tremendo, Jeremías y Zacarías, donde hablan los pastores. Pero eso lo voy a predicar después del mensaje que está para las ovejas. Vamos con las ovejas. Y necesita el pastor. Hemos llegado al colmo que el pastor necesita atención, que el pastor necesita cuidado, porque está como el candelabro del templo, que necesitaba la mano del hombre para que estuviera ardiendo. Hemos llegado al colmo que el diaconado, hermana, ¿qué le pasa? Ay, aquí donde ve, ay, me siento mal. Pero usted diaconiza por Dios. Usted casi es hermana de Lucifer. ¿Qué le pasa? Hemos llegado al colmo en donde tenemos que andar motivando a los diáconos. Vamos, hermano, no se quede ir al culto. Imagínense al diácono diciéndole que tiene que congregarse. Hemos llegado al colmo de estarle diciendo al liderazgo, motivando a los líderes, cuando el liderazgo debe de estar motivando a la congregación, evangelizando al perdido. Pero como ellos necesitan del aceite que viene de la mano y de la fuerza del hombre, ¿entendió esa parte? Cristianos que necesitan que el hombre le esté echando aceite. Ahí viene el hermano 15 días después, echémosle aceite y cuidado lo tratan mal. Porque no vuelve. Si ese ya ni las copas de que ya hay que echarle aceite en bolsa. Esa es la primera lección de esos dos versos. Esa es la primera lección. Pero viene la segunda lección. Y la segunda lección es de aquel cristiano que está conectado con el árbol de vida. Aleluya. De aquel cristiano como el candelabro. Vean para que no se distraigan. De aquel cristiano que está como el candelabro que vio Zacarías.
Aquel candelabro, aleluya, que las ramas del árbol lo están llenando, que no necesita la mano del hombre. Ese es el cristiano que siempre anda encendido. Ese es el cristiano que aunque el diablo le esté haciendo la guerra, usted le pregunta, hermana, ¿cómo está? En victoria. ¿Y que sé? Voy a orar por usted. Y usted lo mira lleno del Señor. Y usted la mira llena del Señor. Aleluya. Porque está conectado al árbol. Porque el aceite de ese hermano y de esa hermana no depende de la predicacioncita que se va a tirar el pastor el domingo. A ver en qué predica el pastor. Un día antes va a predicar de los 7 jinetes. Sí, a vos te va a llevar uno de esos jinetes. El cristiano que está como el candelabro que vio Zacarías, conectado con el Espíritu. Aleluya. Que no espera venir a la iglesia para llenarse de gozo. Él cuando viene, ya viene lleno de gozo. Como David que dice, entrar por su puerta con acción de gracia. Por sus atrios con alabanza, alabada y bendecir su nombre. Hay cristianos que llegan a las iglesias a llenarse. Pero hay cristianos que llegan a la iglesia llenos, aleluya. Y tienen para repartir. Pienso, tranquilo, pienso en el cristiano. Pienso en el cristiano que tiene que ir a la iglesia para llenarse. Pienso en ellos. Ya salgo de este tema. Pienso en el cristiano que tiene que ir a la iglesia para llenarse. ¿Cómo anduvo durante la semana? ¿Qué evangelio practicó durante la semana? O sea que no tuvo relación ni comunión con Dios. Tranquilo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no tuvo relación ni tuvo comunicación con Dios? Porque tiene que ir a la iglesia a llenarse. Pero el cristiano que las ramas del árbol lo están llenando continuamente, ese va a la iglesia, aleluya, pero va lleno de gozo, va lleno de presencia. 2 lecciones. ¿Cuál de los 2 candelabros es usted? ¿El candelabro del templo de Jerusalén que necesita la mano del hombre para que lo esté llenando? ¿O es el candelabro que vio en visión Zacarías? Ese candelabro que es llenado directamente del olivo, aleluya. El que es llenado del olivo no tiene problema, tiene seguro que va a estar siempre lleno. El que es llenado del hombre tiene problema, porque si se acaba, se quedó sin nada. Ahora bien, cuando nos vamos al versículo 6, en el versículo 5 dice, y el ángel que hablaba conmigo, dice Zacarías, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Zorobabel era el gobernador de Jerusalén. Que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El templo en Jerusalén estaba en escombros. El trabajo encomendado a Zorobabel era el de reconstruir el templo en Jerusalén. Pero Zorobabel vio que era un trabajo duro y difícil. ¿Y sabe qué sucedió? Llegó a su vida el desánimo. Llegó a su vida, comenzó a pensar en el problema. ¿Y hoy cómo vamos a hacer? El ejército no tiene la suficiente fuerza. No tenemos lo suficientemente recursos. ¿Alguien estará pasando esta situación? Alguien quizás de los que se encuentran acá o de los que nos escuchan estará pasando un problema difícil y estará pensando, ¿cómo voy a hacer? No tengo lo suficientemente recursos. No tengo las personas que me puedan ayudar. No tengo quien me pueda echar la mano. Así se encontraba Zorobabel. Se encontraba afligido. Se encontraba necesitado. Y el Señor le da una visión a Zacarías, aleluya, del candelabro que estaba siendo lleno desde el propio árbol de olivo. Y entonces esta visión se la dio a Zacarías para que se la diera a Zorobabel. Y es ahí entonces donde nace este versículo que hasta lo cantamos. No es con espada ni con ejército. O sea que el Señor le está diciendo a Zorobabel, Zorobabel, el templo lo voy a reconstruir yo.
Tú no necesitas de espada, tú no necesitas de ejército. El Señor le está hablando a alguien y le está diciendo en esta hora: usted no necesita de tener contacto ni una buena economía, porque quien lo va a bendecir es el Señor. Quien va a reconstruir su hogar es el Señor. Quien va a reconstruir su casa es el Señor. Sí, Señor. Quien va a poner el trabajo es el Señor. Quien va a poner esa deuda es el Señor. Es santo. No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Cuando Zorobabel, el gobernador de Jerusalén, escuchó esta visión que el profeta había tenido, volvió el espíritu a él, aleluya. Sintió fuerza y dijo: hey, pero si es que yo lo que estoy construyendo es el templo de Jehová, Dios tiene el control en esto, aleluya. Ese es el cristiano. Ese es el cristiano cuando dice: esta carga no es mía, este problema yo lo voy a poner en las manos del Señor, aleluya. Voy a confiar en el Señor. No es con espada, no es con ejército, no es usando la violencia, no es haciendo trinquete, no es engañando a la gente, no es haciendo cosas humanas, es haciendo la voluntad de Dios, es confiando en el Señor, aleluya. Él enviará su espíritu, Él va a hacer la obra, no importa cuál sea su problema. Si su problema es migratorio, Dios tiene, mire, Dios es experto en trastornar papeles, aleluya. Allá le llevaron a uno, al rey, le llevaron una carta de parte de los enemigos diciendo todo lo que iban a hacer contra él. Y aquel rey, se me ha olvidado el nombre en este momento, dice que agarró aquella carta y se fue para el templo, aleluya. El cristiano tiene que saber a dónde acudir cuando está pasando una crisis. El cristiano tiene que saber a dónde ir primero. Se fue para el templo. Y dice que abrió la carta y las extendió en el altar. Y le dijo: mira, Jehová, lo que los enemigos dicen de ti. Aleluya. Alabado sea Dios. No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Jehová. No lo busque, ahí se lo van a poner en la pantalla. Pero cuando leemos en el libro de Éxodo, capítulo 14, y consideramos un poco en el versículo 16 al 18, la palabra del Señor dice así: y tú alza tu vara, le dice Jehová a Moisés, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Versículo 17. Y he aquí, dice Jehová, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los siga, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en su carro y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Aleluya. Cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Aleluya. Bendito sea Jesús, aleluya. El Faraón llevaba lo mejor de su ejército persiguiendo a los israelitas. Iban armados hasta los dientes, iban en carro, iban en los mejores caballos de Egipto, aleluya. Pero con los israelitas iban en el brazo extendido de Jehová. Alabado sea Dios, aleluya. Era la única arma que llevaba. Es la única arma que el cristiano necesita. Estamos viviendo en tiempos difíciles y peligrosos. Estamos viviendo situaciones que nadie nos puede ayudar porque todos estamos en la misma situación. Pero si el brazo de Jehová va con nosotros, aleluya. Los israelitas no llevaban espada, no llevaban ejército, pero llevaban el brazo de Jehová que los sostenía, aleluya. Cuando leemos, mi querido hermano, en 1 de Samuel, en el capítulo 17, bendito sea el nombre del Señor. 1 de Samuel, capítulo 17. Y en el versículo 45 dice así la palabra del Señor: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Qué confianza la de David. David no dijo: mira, aquí vengo yo porque ya me provocaste, ya me enojaste. Esa es el brazo de hombre.
Esa es arma de hombre. Dice la Biblia que el rey Saúl le dio la espada a David, la espada real, la espada que Saúl, el rey, usaba, hermano. Esa espada no la tocaba nadie, sino el paje de armas y el rey. Y dice la Biblia que el rey se la dio. Y dice que le dio su mejor vestido de guerra a David. Pero dice la Biblia que David no pudo con las armas humanas, aleluya, sino que se enfrentó al gigante como se tiene que enfrentar la iglesia del Redentor. Como se tiene que enfrentar el cristiano ante el gigante que tiene enfrente. Se tiene que enfrentar en el nombre de Jehová de los ejércitos, el rey de toda la tierra. Tú tienes amigo. Puede ser pestilencia, puede ser con una carta de deportación, puede ser con una amenaza, puede ser que el enemigo venga con algún diagnóstico médico terrible. Pero usted tiene que ir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado, le dice David. David no se vio provocado por el problema, escuche, porque ese es el problema del humano. Nos dejamos provocar por el problema, no. David no dice, ya me provocaste. David dice, has provocado a Jehová. Y tú me ves ahora quizás como un niño. Tú me ves ahora quizás como un tierno en la obra. Quizás me ves como un tierno en el evangelio. Pero conmigo viene el poderoso, aleluya. ¿Y sabes qué le dijo David? Ahora mismo te voy a cortar la cabeza. Y mientras el otro se reía y preparaba su arma, David agarró la onda, puso una piedra y se la dejó ir. Escuchaba a un evangelista que Dios usó mucho y dice, a mí no me cabe duda que David tiró la piedra, pero cuando la soltó de la onda, la agarró el Espíritu Santo y la dio a la cabeza del gigante y aquel cayó al suelo. ¡Aleluya! Porque no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Jehová que se gana. ¡Aleluya! Eso tiene que tomarlo usted, aleluya. Cuando leemos en Ezequiel 37, 9 y 10, termino con esta cita, se la leo rapidito. Del profeta Ezequiel 37, versículos 9 y 10, la Biblia dice así. Bendito Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor. Y me dijo, el Señor le dice al profeta Ezequiel, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y diga al Espíritu, aleluya. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aleluya. Aleluya. No es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu del Señor. Allá estaba el profeta Ezequiel frente a un panteón de huesos en extremo secos. Aleluya. No había, estaban secos en extremo, dice la Biblia, pero el Espíritu de Jehová sopló sobre ellos. Quizás es necesario que el Espíritu del Señor sople sobre alguno de nosotros esta tarde. Aleluya. Quizás es necesario que el Espíritu del Señor comience a soplar sobre nuestra vida. Comience a soplar de los cuatro vientos. Aleluya. Quizás necesitamos que el Espíritu nos pegue una sacudida, que nos haga emparejar nuestra vista al cielo y dejemos de ver tanto acá en la tierra. Alabado sea Dios. Quizás necesitamos una sacudida del Espíritu. Quizás necesitamos, mi querido hermano, aleluya, que las ramas del olivo estén sobre nosotros. Aleluya. Que comencemos a recibir del aceite directamente de arriba. Que ya no lo estemos recibiendo de los hombres, que comencemos a recibirlo del cielo. ¿Qué significa esto? Que tenga usted una relación tan estrecha con Dios, aleluya, que siempre ande vivo en el Espíritu, que siempre ande en comunión con el Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Eso le dijeron a Zorobabel. No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Así dice el Señor a su vida esta tarde. Gloria a Dios. No es en su fuerza, hermano. Si usted ha estado luchando en su fuerza,
está mal. Comience ahora en el Espíritu, aleluya. ¿Cómo hago, pastor, para tener esa comunión, que las ramas del olivo vengan directamente a mi vida? Hoy que entraba a la iglesia, me hinqué ahí a orar. Y pensando en el mensaje y orando, le decía yo al Señor: Señor, que esas ramas de ese olivo caigan sobre estas paredes, aleluya. Aleluya. Que no tengamos que invitar a alguien a que nos venga a sacudir en el Espíritu. Sí, Señor. Que no tengamos necesidad que pase X predicador al altar para que la iglesia sea movida. No, que haya tanto aceite que cada persona que entre por una de las tres puertas sea llenado. Aleluya. Que el aceite venga del cielo. Aleluya. Que venga directo de ti. Aleluya. Usted lo necesita. Ese predicador lo necesita. Necesitamos que ese río, que esa fuente, aleluya, caiga sobre nosotros. Necesitamos tener esa comunión con Dios, hermano. Sí, Señor. Usted y yo necesitamos hacerlo. Esta semana busquemos esa comunión con el Señor. Dígale: Señor, así como en la visión, así como las ramas caían sobre el recipiente que estaba sobre el candelabro, así también, Señor, que una de esas ramas esté sobre mí. Aleluya. En la oración esta mañana en la casa le decía al Señor: Señor, yo necesito que todo el árbol me caiga, no una rama, todo. Yo necesito que me caiga el árbol, Señor. Yo necesito, aleluya. Yo necesito. ¿Cuánto comenzamos con una pasión por Cristo, con una pasión por la obra, con una pasión por el Evangelio? Y ahora, poco a poco, se nos ha ido acabando el aceite. Y muchas veces no hemos permitido ni que el hombre nos ayude y nos eche un poquito, ni que Dios nos llene, aleluya. Porque ni siquiera permitimos que oren por nosotros. Estamos tan vacíos que ni siquiera hay aceite para caminar al altar o para hablar con alguien y decirle: mira, necesito que ores por mí, aleluya. Pero esta tarde algo tiene que pasar en nosotros, amén. Y si usted necesita, al igual que este predicador, que una rama venga directamente del olivo, amén, y no una rama pequeña, sino que aquella rama grande, hermano, que nos caiga en la cabeza y nos parta para que entre el aceite de un solo, aleluya. Que el poder de Dios venga sobre nosotros, amén. Que seamos una iglesia empoderada, aleluya. Que seamos una iglesia rica en el Espíritu Santo, aleluya. Rica en los dones del Señor, rica en la lengua, en el don de profecía, en el don de sanidad, en el don de milagros, aleluya. Una iglesia que no necesite ser evangelizada, sino que una iglesia que sea evangelizadora. Alabado sea Jesús, hermanos llenas del Espíritu Santo, aleluya. Que no les importe si vienen con tacón o vienen descalzas, pero que siempre vengan llenas del Espíritu de Dios. Hermanos, que no les importe si les luce la cadena, si les luce el peinado, si les luce nada, pero que estén llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Todos nos lo necesitamos. Sí, Señor, aleluya. Hermanos y hermanas, que no estemos pensando cómo nos va a ir mañana en el trabajo, sino que estemos pensando qué vamos a hacer para Dios el día de mañana. Aleluya. Llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Ya ven que al principio comenzaron a decir aleluya, de último ya no dijeron mucho. Estamos tan conectados con el mundo que tenemos miedo de prendernos. Todavía tenemos el ombligo conectado con el mundo. Ahí estamos, todavía el mundo nos pasa a través del ombliguito, nos alimenta, poquito pero nos alimenta. ¿Cuántos tienen el ombligo todavía? Se lo vamos a cortar ahora. Tenemos un diácono ahí con un corvo, ¡baja! Y no se lo vamos a amarrar, se lo vamos a dejar ahí sin amarrar para que se le salga todo lo que el mundo le ha metido. Nadie dice amén. ¿Quieren tener el ombliguito todavía? Pues sigan con el ombligo. Tengan cuidado que su ombligo los puede ahorcar también, ¿no es cierto? Hay veces que el ombligo se le enrolla en el cuello al mono. ¡Ay! El mono está viejo. Y tienen que hacer un parto de emergencia. Tengan cuidado, no le vayan a hacer a usted un parto de emergencia y lo tenga que sacar el espíritu a la fuerza antes que lo coma el diablo.
Bendito el nombre del Señor. Alabado sea. En vez de tener el ombliguito con el mundo, mejor que las ramas del olivo, aleluya, del Señor estén sobre nosotros, llenándonos del aceite de su Espíritu Santo. Porque se lo diga, Padre nuestro que estás en el cielo, te ruego, Señor, que esta palabra haya sido de bendición para la vida de los oyentes, como lo fue para mi vida, Señor. Ayúdanos, Dios. Te rogamos en esta hora, Señor, no queremos depender del hombre. Hermano, no podemos seguir dependiendo del hombre. Escúcheme esta parte. Habemos muchos que dependemos del hombre. Hay mujeres que dependen de sus esposos. No estoy hablando en la economía ni en el hogar, estoy hablando en lo espiritual. Tiene el esposo que está diciendo, mi amor, mira, vamos a la iglesia. Mira, mi amor, busquemos del Señor. Hay esposos que dependen de sus esposas. Las esposas tienen que estar diciendo a sus esposos, mira, mi amor, tenemos que ir a la iglesia. Hijo, no nos quedemos. Habemos hermanos que dependemos de los demás hermanos o del pastor. Tenemos que estar esperando una llamada del pastor o del hermano. Hay veces, mire, hermano, óigame, hay cosas que pasan que usted se podrá reír, pero son reales. Hay personas que no van a las iglesias y dicen, no voy a ir hasta que el pastor no me hable. Voy a ver si el pastor se acuerda de mí. Y quizás es contigo que nos está sintonizando. Óyeme, tu trato es con Dios. Su trato no es con el pastor de su iglesia. Su trato no es con los líderes de la iglesia. No sigas esperando a que un líder te hable. Yo creo que Dios te habló esta tarde. No dependas más del aceite que te dan los hombres. No dependas más del aceite que el hombre te da. Comienza a depender del aceite que sale del trono de Dios. Aleluya. Comienza a tener tu relación con el Señor. Que puedas tener esa misión con el Señor. Aleluya. Que puedas tener esa comunión con Dios. Te invito en esta hora que dependas al 100% de Dios. Y a usted también, mi amada iglesia. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Aleluya. Bendito sea.